Hello, Gemma. How are you? Hello, teacher. Fine, thank you. Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. How was your day today? Good. Good. Okay. Did you work? Yes, I will. Okay. Excellent. So, do you have any questions before we start? No, teacher. No. Okay. So, excellent. Okay. So, in the meantime, mientras se conectan tus demás compañeros, bueno, estuvimos viendo un tema general. Pues como tal era un poquito extenso, ¿no? Por la cantidad de palabras que teníamos que ver. ¿Recuerdas de qué tema estamos hablando? Yes, era del último, contables e incontables. Ok, excelente. Ok, voy a compartir mi pantalla rapidito para que veamos este tema. Muy bien. Ok, perfecto. Pues estuvimos viendo ese tema. Can you see my screen? Yes. Yes. Ok, excelente. Bueno, pues esto fue lo último que vimos en la última clase como tal del día martes. Hello, Liz. How are you? Ok, ¿me puedes escuchar, Luis? Can you hear me? Ok, bueno, cualquier duda o pregunta me comentan, ¿ok? Bueno, pues como tal, estuvimos... Ok, I can hear you. Thank you so much, Luis. Hello, Mariana, how are you today? Hello, teacher. I'm fine, thanks, and you? Excellent, I'm fine. Thank you so much for asking. Ok, bueno, ahora que están aquí los tres, pues bueno, estuvimos viendo este tema en la última clase. Como tal, si recordamos, bueno, vimos muchos ejemplos, ¿no? Pero como tal estuvimos hablando sobre estas palabras, ¿ok? Much, many, little, few, some y any. ¿Ok? Nos quedamos en esta partecita de few. Aún nos hace falta ver sobre some y sobre any. ¿Ok? Pero como tal son palabras que ya hemos visto a lo largo del curso y únicamente vamos a recapitularlo. Ok, bueno, antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta? Any questions? No. No. Ok. Mariana, ¿has visto estas palabras antes? Sí. Muy bien, perfecto. Pues bueno, en resumen, esas palabras como tal, recuerden que las utilizábamos para hablar sobre cantidades, grandes cantidades o pequeñas cantidades, tal y como lo tenemos en este espacio. ¿Ok? Entonces, lo utilizamos usualmente para hablar sobre cosas que son contables y cosas que son incontables. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con las contables como un breve recordatorio de lo que vimos, que podemos utilizar estas palabritas que tenemos aquí como a lot of, lots of, many y much. ¿Ok? Entonces, recordemos que podemos utilizar estas primeras dos palabras que tenemos aquí. ¿Recuerdan qué significa a lot of y lots of? Do you remember? Yes, a lot era, sorry, Don't worry. a lot es, era cuando debe de haber antes un sustantivo y si hay se incluye el love. Ok. Y lots of. Ok, perfecto. Bueno, como comenta su compañera Gemma, tenemos estas dos expresiones que es a lot of y lots of. Ambas significan demasiado, ¿ok? Y las utilizamos, como su nombre lo indica, para hablar de cantidades grandes, ¿ok? Como lo tenemos aquí. Vamos a recapitular con ejemplos para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, yo puedo decir, she has a
Lot of money. ¿Qué dice la oración? Ella tiene mucho dinero. Ella tiene mucho o demasiado dinero, ¿ok? Vamos a ponerlo como demasiado, ¿ok? Entonces, si yo digo esto, ¿qué dice esta oración? Él tiene demasiados amigos. Él tiene demasiados amigos. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta aquí en estos ejemplos, pues aquí en esta tablita nos indica que lo podemos utilizar tanto con contables como incontables. Recordemos que los contables son aquellas cosas que pues podemos contar como su nombre lo dice. Entonces, en la primera, she has a lot of money. ¿Es countable o incontable? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál sería el sustantivo acá? ¿Contable? Ok, countable, que es money. En este caso, recordemos que el dinero es algo que es incontable, ¿ok? No podemos decir un dinero, dos dineros. Siempre tenemos que ponerlo por cantidades. En este caso, pues nos estamos acercando a esta parte que es incontable. Entonces, en esta parte, friends, ¿qué sería friends? ¿Contable o incontable? ¿Contable? Contable, perfecto. Countable. Entonces, si nos damos cuenta, podemos utilizar esta expresión, a lot of, tanto con contables, perdón, incontables como con contables, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura o qué es lo que nos indica que lo debemos de utilizar de esta siguiente manera? Sujeto, un verbo, la expresión a lot of, más un sustantivo. Y aquí, pues, el sustantivo puede ser contable o incontable. Ok, entonces, de esta manera pueden poner esta estructura para que se les haga un poquito más fácil saber cómo formular sus oraciones. ¿Ok? Sujeto, un verbo, la expresión a lot of y el sustantivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si aquí estamos utilizando la expresión a lot of, tenemos esta otra expresión que está aquí, que es lots of. ¿Cuándo utilizarla? Pues como les había mencionado, significan lo mismo. Entonces podemos reemplazar lots. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir she has a lot of money o she has lots of money. ¿Ok? Lo mismo con la segunda oración, que tenemos he has a lot of friends o he has lots of friends. Ok, entonces ambas se utilizan para hablar como contables e incontables. ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Yes, perfecto. Entonces, pues bueno, recuerden, se utiliza para hablar de cantidades muy grandes, la traducimos como demasiado y pues se puede utilizar tanto con contables como incontables. Ok, bueno, ese es un primer uso que tiene. Entonces, ¿cuándo utilizar la palabra of, como mencionaba su compañera Gemma al inicio? Aquí tenemos esta palabrita. ¿Recuerdan cuándo se utiliza con o sin? Yes, con lo que mencionaba con of cuando antes de un sustantivo. Perfecto. Muy bien. Como mencionaba su compañera Gemma, cuando incluimos la palabra of, necesariamente tenemos que poner un sustantivo después de esta palabra que es of. ¿Ok? Pero cuando no tenemos un sustantivo en la oración, pues no es necesario ponerlo. ¿Podrían darme algún ejemplo de cuando no lleve of? Por ejemplo, she likes apples a lot. ¿Ok?
She likes apples a lot. Si nos damos cuenta, aquí estamos utilizando la misma expresión, sin embargo, aquí ya no estamos poniendo la palabra of. ¿Por qué? Porque pues aquí ya no tenemos un sustantivo como en estos casos. Ok, entonces, ¿significa lo mismo? Sí, podemos traducir esta oración como a ella le gustan demasiado las manzanas. Ok, entonces recuerden esto. Cuando sí tenemos un sustantivo, es necesario incluir la palabra of, pero cuando no tenemos un sustantivo, pues ya no es necesario. ¿De acuerdo? Yes. Yes. Ok, excelente. Pues bueno, esto es referente a estas palabritas de lots of y a lot of. Ok, pues igual aplica lo mismo para esta palabra lots, porque también podemos decir este ejemplo. No sé, podemos decir esto. Mary likes oranges lots. Ok, a María le gustan demasiado las naranjas. Ok, entonces, algo que les explicaba igual la clase pasada es que pues lo más común es decir esta oración que tenemos aquí. She likes apples a lot. Aunque en algunas ocasiones también podemos mencionar esta última palabra. Sonará un poquito sin sentido, pero pues así funciona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otras maneras en las cuales podemos hablar de grandes cantidades son con estas dos palabritas que igual hemos visto en varias clases, que son many y much. ¿Ok? Pero aquí sí tienen un uso específico como tal. Una se utiliza para contables y otra para incontables. ¿Podrían darme un ejemplo con many, por favor? How, how can I say with many? How many stars are there in the sky? Ok, perfecto. How many stars are there in the sky? Ok, muy bien. Ese es un ejemplo igual de cómo utilizar la palabra many con un sustantivo que es contable. ¿Cuál sería el sustantivo contable? Stars, ¿no? Stars, perfecto. Ok, Igual puede stars. ser, were there many children at the party? Ok, perfecto. Were there any children at the party? Ok, excelente, Luis. Bueno, como menciona su compañero, pues aquí estamos utilizándolo igual con sustantivos que son contables. Entonces podemos decir, o la regla nos indica que utilizamos many con sustantivos que son contables. ¿Ok? Entonces, utilizamos much también para hablar de demasiado. Sin embargo, es para sustantivos incontables. ¿Podrían darme algún ejemplo? ¿Qué podemos decir? ¿Con qué, teacher? She loves too much. Con much. Ok, ok. She loves No, she loves. Ah, too much. reírse. Sí, loves. Too much. Ok, Ajá, sí. too much. Ok, perfecto. She laughs too much. Ella se ríe demasiado. Ok, pues aquí como tal también tenemos este sustantivo que es incontable. Bueno, aquí no tenemos un sustantivo, pero pues igual es una expresión que se puede utilizar. Entonces recuerden esto, que para hablar de grandes cantidades, pues hay varias opciones. Entre ellas está a lot of, lots of, many y much. Ok, tal y como lo tenemos aquí en esta partecita. Aquí está. Aquí nos dice use a lot o lots of más un sustantivo. Por ejemplo, he spends a lot of time watching TV. ¿Cuál sería el sustantivo en esta oración?
en esta oración? ¿Cuál sería el sustantivo? Siguiendo esta Time. estructura. Time, muy bien. ¿Qué tipo de sustantivo es time? De tiempo, ¿no? O sea, como ¿Sí? ¿Pero es contable o incontable? es incontable, ¿no? Incontable, perfecto. Muy bien. Bueno, esto como tal es la reglita que nos indica y pues también utilizamos a lot o lots sin la palabra of al final de las oraciones. ¿Cómo? Luis, ¿puedes leer los ejemplos, por favor? There made cookies and I had lots or a lot. I like Ok. her a lot. Muy bien. Entonces, cuando no utilizamos con la palabra of, los podemos utilizar al final de la oración, como en estos casos. They made cookies and I had lots o a lots en I like her a lot. Ok, esto es otro que vimos, que cómo utilizar many y much. Recuerden que esto, como les mencioné en la clase pasada, únicamente se utiliza con oraciones negativas y con preguntas. ¿Recuerdan esto? Yes. Yes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, there isn't much coffee. Gemma, ¿puedes leer la siguiente? Did they invite many people? Ok. Did they invite many people? Excelente. Bueno, como tal, cuando vamos a hablar de mucho o demasiado, perdón, en ese caso lo vamos a traducir como mucho, ¿ok? Entonces, cuando vamos a hablar de mucho utilizando many, much, solo lo podemos utilizar en oraciones negativas y en preguntas. Sin embargo, cuando queremos utilizarlo en oraciones afirmativas, como tenemos aquí, eh, debemos incluirle una palabrita. ¿Qué palabrita incluimos? ¿Qué palabra estamos incluyendo en estos ejemplos? Can you tell me? Estamos incluyendo. Perfecto. Estamos incluyendo la palabra to, como tenemos aquí. Entonces, cuando queremos convertirlo en afirmativo, sí tenemos que utilizar o agregar la palabra to. Aquí nos dice, but you can use too, many, or too much in affirmative sentences. Mariana, can you read the example, please? Can you hear me? Can you read this example, please? Oh yes, there is too much salt in the soup. Ok, excelente. There is too much salt in the soup. Pues bueno, aquí como tal estamos hablando o utilizando una oración afirmativa porque pues ya estamos agregando esta palabrita que es to. ¿Ok? Entonces, cuando vayan a hablar de oraciones negativas o preguntas, utilicen únicamente estas dos palabras sin la palabra to. Pero cuando quieran decir algo positivo o afirmativo, sí tienen que utilizar esta expresión. ¿Vamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Ok, excelente. Bueno, y luego tenemos estos ejemplos, como nos comentaba el compañero Luis, how many y how much. Usualmente utilizamos estas dos expresiones para preguntar sobre cantidades, ¿ok? ¿Qué era lo que vimos? Cuando estamos preguntando sobre cantidades con sustantivos contables en incontables. Por ejemplo, como en estos ejemplos que nos comentó Luis. How many stars are there in the sky? Pero también podemos decir con un sustantivo incontable como how much time do we have left? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice esta oración? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ok? How much time do we have left? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ok? Entonces me pueden decir esta oración cuando estemos en clases. How much time do we have left? ¿Ok? Entonces aquí igual estamos preguntando sobre una cantidad, pero con un sustantivo incontable. ¿Ok? Entonces,
Si se dan cuenta, pues many y much pues tienen varios usos. En este caso, tanto para hablar de negativo, preguntas, afirmativo o como para preguntar sobre cantidades. Any questions so far? No. No. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces con esto, que igual lo vimos en la clase pasada. Few, little, versus a few and a little. ¿Recuerdan cómo se usan? Yes. Yes. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos few and little, que pues ambas significan un poco o un poquito. ¿Ok? Entonces, también tienen usos muy específicos. Cuando estamos utilizando únicamente, perdón, cuando los estamos utilizando sin la palabra a al inicio, porque en ocasiones podemos decir a few o a little, pero cuando las ponemos sin esta palabra, ¿qué significa? Significa casi nada, no lo suficiente. ¿Ok? Gemma, can you read this example, please? There is little milk in the fridge. We need to buy more. Excelente. There's little milk in the fridge. We need to buy more. ¿Qué nos quiere decir esta oración? Que hay poca leche en el refrigerador. Hay que comprar más. Ok, excelente. Bueno, como tal, pues incluye el uso que estamos viendo aquí. Cuando lo utilizamos sin la palabra a, pues estamos indicando que casi no hay nada o no hay lo suficiente. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, Mariana, can you read it, please? Do you speak English? No, sorry, I speak very little English. Muy bien, entonces, excelente. Como tal, esta oración o este ejemplo nos dice que, pues, esta persona, pues, casi no habla inglés o no habla lo suficiente, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando lo utilizamos con la palabra a? ¿Cómo lo tenemos aquí? ¿Qué significa? Cambia el significado. Aquí nos dice que no es demasiado, pero que es lo suficiente. ¿Ok? A diferencia del anterior que nos decía que era casi nada o no lo suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, Gemma, can you read the first example, please? Yes. Shall I buy some more beers? No, it's okay. And there are a few in the fridge. Ok, what does it mean? ¿Qué significa esto? Aquí estamos diciendo que, bueno, nos están preguntando, ¿deberíamos comprar más cervezas? No, está bien. Tenemos las suficientes en el refrigerador. No tenemos muchas cervezas, pero pues tenemos suficientes. ¿Ok? Como el siguiente ejemplo, Luis, can you read it? Okay, do you speak in English? Yes, I speak a little English. Ok, perfect. So, what does it mean? ¿Qué significa este ejemplo? ¿Tú hablas inglés? Sí, yo hablo poco inglés. Ok, hablo poco inglés. Muy bien, entonces, ¿tú hablas inglés? Sí, yo hablo un poco de inglés, pero significa que no hablo demasiado inglés, pero hablo lo suficiente. ¿Ok? Entonces, recuerden esto. Cuando las vayan a poner sin la palabra a, pues significa casi nada o no lo suficiente, que significa que pues tenemos que hacer más. Sin embargo, cuando los van a utilizar con la palabra a, pues no quiere decir que sea demasiado, pero es lo suficiente. ¿Vamos bien hasta aquí?
Any question? Okay. Muy bien, pues bueno. ¿Y qué nos hacía falta? Nos hacía falta esto. Que como tal ya lo hemos visto en algunas clases, pero no lo hemos visto tan a detalle. Si recuerdan las palabras much y many, pues también se utilizan en oraciones negativas y preguntas. En este caso también las palabras some y any, que en este caso significan algo. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Algo. Vamos a recordar esto. A lot of y lots of significan demasiado o muchísimo. Many y much, mucho. Few and little, poco o poquito. Y pues some y any significan algo, ¿ok? Pero pues también se utilizan en oraciones distintas. Por ejemplo, vamos a comenzar con some. Some, que es algo que siempre hemos visto en muchos ejemplos, lo utilizamos para oraciones afirmativas, ¿ok? Aquí nos dice, use some in affirmative sentences. For example, Gemma, can you read this one, please? I have some questions for you. Okay, excellent. I have some questions for you. Muy bien, yo tengo algunas preguntas para ti. ¿Ok? Entonces es una oración afirmativa como tal, ¿no? Y pues recuerden esto, cada vez que utilizan la palabra some, pues el sustantivo va a ir en plural. ¿Ok? Como lo tenemos aquí. I have some questions for you. ¿Podrían darme algún otro ejemplo utilizando some? Please. ¿Qué me podrían decir? Con some. She has some interest in the job. Okay, she has some interest in the job. Muy bien, aquí perfecto. Entonces, aquí como tal estamos utilizando un sustantivo que es interest. Como tal aquí, pues no está en plural, ¿ok? Está en singular porque interés es un sustantivo incontable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo podemos utilizar en ambos. Lo podemos utilizar tanto para cosas contables, como en este caso preguntas, también con cosas que son incontables como interest, ¿ok? Muy bien, Luis. She has some interest in the job. Ok, ¿podrían darme algún otro ejemplo utilizando some? ¿Qué me pueden decir con some? Puede ser, some people don't like chocolate. Ok, some people don't like chocolate. Okay, some people Don't like chocolate. chocolates. Ok, excelente. Some people don't like chocolates. Ok, I algunas need personas. some help. Ok, can you repeat, please? Sorry, I need Need. some help. Ok, excelente. I need some help. Perfecto. O también podemos decir esto. Muy bien. Acá hay otros ejemplos, ¿no? Some people don't like chocolate. I need some help. Alex has some apples. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Mariana, hablaste? No. Ok. Muy bien, pues como tal aquí estamos utilizando some en muchos contextos y pues siempre estamos, lo podemos poner al inicio de la oración, utilizarlo con sustantivos incontables como interest and help, también con sustantivos contables como apples and questions, ¿ok? Pero siempre son oraciones afirmativas. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. 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 Perfecto.
Entonces, esto fue referente a some. Cuando utilizamos any. Any lo utilizamos en oraciones negativas y en preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, is there any sugar in the jar? O we didn't have any problems. Ok, recuerden que en inglés no podemos negar dos veces. No podemos poner dos veces no. ¿Ok? Por así decirlo. Entonces, tenemos que siempre poner la palabra any cuando estamos negando algo. Por ejemplo, en esta segunda oración que dice we didn't have any problems, ¿cuál es la primera negación? Didn't. Didn't, perfecto. Ok, entonces como tal, aquí ya tenemos la primera negación. Y pues luego ponemos la palabra any. Como tal, any significa algo. Pero cuando estamos incluyendo en una oración negativa, cambia a ninguno. ¿Ok? We didn't have any problems. No tuvimos ningún problema. ¿Ok? Pero también lo podemos utilizar en preguntas como is there any sugar in the jar? ¿Queda algo de azúcar en el frasco? Ok, entonces, cuando están utilizándolo como pregunta, any toma el significado de algo. Cuando lo están utilizando en negación, cambia el significado a ninguno. Ok, ¿podrían darme un ejemplo utilizando any en preguntas? ¿Cómo diríamos? ¿Queda algo de leche en el refri? ¿Queda algo de leche en el refri? There ¿Cómo dirían? is some milk. No, con any, ¿verdad? En preguntas, sí. Vamos a Mm, poner el ejemplo que dijo. There is some milk in the fridge. ¿Ok? Aquí estamos afirmando que sí queda algo de leche en el refri. Pero cuando lo vamos a hacer en pregunta, ¿qué diríamos? ¿Cómo comienza este ejemplo? Any? Is there Is there, perfecto. Is there, ¿qué sigue? any Any, luego. milk in the fridge? Exacto. Ok, así queda. There is some milk in the fridge, que estamos diciendo que es una oración afirmativa, pero cuando lo vamos a cambiar a pregunta, pues lo ponemos de esta forma. Aquí some significa algo, aquí también significa algo. Queda algo de leche en el refri, pero cuando vamos a negar, si yo quiero decir no queda nada de leche en el refri, ¿cómo sería la oración? Diríamos, Isn't there ok, perfecto. There isn't, ¿qué va después? any Any, perfecto. Any milk. Ok, in the fridge? in the fridge. Ok, lo completamos. Ok, entonces aquí como tal tienen significados distintos. Aquí lo estamos utilizando en una oración positiva y tenemos que utilizar some. Cuando vamos a preguntar utilizamos any y pues toma el significado de algo o alguno. Y pues cuando lo estamos utilizando en oraciones negativas, any toma el significado de nada o ninguno. ¿Vamos bien hasta aquí? yes. Ok, excelente. Bueno, eso es referente a some y any, como tenemos aquí. Pero ¿qué nos dice aquí en este anuncio? Use some in questions when you're offered or asked for something. Es lo mismo que les comentaba en la clase pasada. Cuando estamos ofreciendo algo o pidiendo algo, aquí nos dice offer or ask for something. Ofreciendo algo o pidiendo algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar la palabra some, que es lo más común. Por ejemplo, Luis, can you read the first example, please? Would you like some tea? Ok, Can I excelente. have some tea? Perfecto.
Would you like some tea? Can I have some tea? Bueno, permítame un momentito. Ok. Entonces, would you like some tea and can I have some tea? ¿Te gustaría algo de té o podrías darme algo de té? Ok, en la primera estamos ofreciendo y en la segunda estamos pidiendo. Ok, bueno, aquí como tal, como les mencioné anteriormente, es muy común utilizar any en preguntas. Sin embargo, cuando estamos hablando únicamente de estos dos contextos, que es ofrecer y pedir algo, lo más recomendable es utilizar son. Por ejemplo, yo puedo decir vamos a borrar esto. Ok, yo puedo decir esto. Si estamos en un restaurante. Okay, can I have some wine, please? O ok, ¿alguien puede leer la primera, por favor? Can I have some wine, please? Ok, la Do you segunda. want some ice cream? Exacto. Thank you. Can I have some wine, please? And do you want some ice cream? Ok, en la primera, ¿estamos pidiendo o ofreciendo? Ah, no, está pidiendo. Estamos ¿Puedo pidiendo. yo tomar algún vino, por favor? Ok. Aquí como tal, esta expresión que tenemos aquí, can I have, es podrías. ¿Podrías darme algo de vino, por favor? Entonces, aquí estamos utilizando ¿qué? Pues nuestra palabrita son, porque estamos pidiendo algo. Y en la segunda, pues estamos ofreciendo algo, porque estamos diciendo, ¿quieres algo de helado? ¿Ok? También estamos utilizando nuestra palabrita. Ok, entonces, en estos contextos únicamente ustedes deben de utilizar some en preguntas, cuando estén ofreciendo o pidiendo algo. Muy bien, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Any questions? No. Perfecto. Aquí en este caso, con esta pregunta que siempre les hago a ustedes, any questions? ¿Alguna pregunta o algunas preguntas? También esta, do you have any questions? ¿Tienen algunas preguntas? Bueno, aquí como tal, aquí no aplicaría poner la palabra some. ¿Por qué no aplicaría poner la palabra some aquí? Que ya está el sustantivo any. ¿Ok? Podría Porque no ser, estás pidiendo o ofreciendo algo, exacto, no solo estamos, preguntas. exacto, no estamos pidiendo, tampoco estamos ofreciendo algo, únicamente estamos preguntando, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? A diferencia si yo os dijera esto, esta, ¿alguien la puede leer, por favor? Do you have any questions? Yes, the first one, please. Sorry. Well, you like to ask some questions? Exacto, muy bien. Would you like to ask some questions? Aquí sí podemos utilizar nuestra palabrita some. ¿Por qué? ¿Alguien podría decirme? Te está preguntando de algunas ¿Te está versiones. ofreciendo hacer una pregunta? Exacto. Está preguntando, está ofreciendo. Aquí tenemos esta expresión para que la tengan en cuenta. Would you like to? ¿Ok? Cuando utilicen o escuchen esta expresión en algún lado, would you like to, nos están ofreciendo.
nos están ofreciendo pues algunas cosas. Es muy común escuchar esto en los restaurantes. Would you like some water? Would you like some food? Would you like some ice cream? ¿Ok? Entonces, en este caso, como aquí nos están ofreciendo algo, sí podemos utilizar la palabra some, a diferencia de esta, que aquí únicamente estamos preguntando, por lo tanto, tenemos que utilizar any. ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Ok. Gemma, Luis. Yes. Bueno, repeat please. O sea, ya no entiendo. Ok. Bueno, vamos a ponerlo aquí en una breve descripción. Vale. Utilizamos some cuando estamos ofreciendo o pidiendo algo. Pero cuando estamos únicamente preguntando, utilizamos any. Preguntando cualquier cosa. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, en esta última oración, do you have any questions? Aquí, pues únicamente le estoy preguntando a la persona, ¿tienes alguna pregunta? Entonces, por eso utilizamos any, a diferencia de la primera, de esta. Aquí sí le estamos ofreciendo algo a la persona. ¿Te gustaría preguntar algunas preguntas como tal? Entonces, aquí sí podemos utilizar some. ¿Me explico? Yes. Sí. Ok, vamos a ver unos ejemplos más para que quede claro. Aquí. Por ejemplo, estas. Ok. Gemma, ¿puedes leer la primera, por favor? Do you need some help with your homework? Ok. ¿Necesitas algo de ayuda con tu tarea? Aquí estamos ofreciendo o pidiendo. Estamos ofreciendo, ¿ok? ¿Necesitas algo de ayuda con tu tarea? Entonces, utilizamos some. No podemos decir, do you need any help? Porque pues no estamos preguntando de manera general. Aquí estamos ofreciendo nuestra ayuda. Ok, la número 2. Luis, please. Could you lend me some money? Ok, excelente. Would you lend me some money? Ok, aquí estamos ofreciendo o pidiendo. 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 ¿Podrías prestarme algo de dinero? Entonces estamos pidiendo. Ok, la número 3, Mariana, please. Are there some cookies left in the jar? Ok, are there some cookies left in the jar? ¿Estamos ofreciendo o pidiendo? Bueno, Ofreciendo. ofreciendo. Bueno, en este caso, estamos preguntando. Es como el ejemplo de cuando preguntamos si hay leche, ¿no? Si queda algo de leche en el refri. Pero pues aquí, como les menciono, la gente usualmente suele mezclar las palabras. Es como hacemos en español, ¿no? Utilizamos palabras donde pues no corresponde. En este caso, aquí lo están aplicando, porque en ocasiones se van a poder encontrar este tipo de ejemplos. Aquí lo correcto sería utilizar ¿qué palabra? Any? Any, ¿ok? Are there any cookies left in the jar? ¿Ok? Entonces aquí como tal únicamente estamos preguntando, ¿ok? Entonces aquí pondríamos any.
Muy bien. La siguiente que nos dice, would you like some more tea? ¿Te gustaría más té? Pues aquí estamos ofreciendo. And finally, did you find some interesting books at the library? ¿Cómo quedaría correctamente esta oración? ¿Qué le cambiaríamos? Le quitaríamos el some, ¿ok? Porque pues aquí estamos pidiendo, perdón, estamos únicamente preguntando. ¿Encontraste algunos libros interesantes en la biblioteca o en la librería? ¿Ok? Entonces aquí pondríamos igual en. ¿Ok? Estos son ejemplos para que ustedes no se confundan. Entonces, vuelvo a mencionar, cuando estén únicamente preguntando, utilicen any. Pero cuando estén ofreciendo o pidiendo algo, sí utilicen some. ¿Vamos bien? Yes. ¿Sí quedó claro? ¿O algo confuso? No. ¿No? Ok, Luis, Mariana, Todo bien. Todo todo claro, bien. todo bien. Ok, excelente. Muy bien, entonces, como tal, esto fue hablar sobre cantidades. Si se dan cuenta, pues hay muchas formas en las cuales ustedes pueden expresar cantidades con estas palabritas que tenemos aquí, pero siempre tengan en cuenta que hay algunas que se utilizan para hablar de cantidades muy grandes, otras que se utilizan para hablar de cantidades pequeñas, ¿ok? Pero cuando cada una tiene como que características diferentes, las podemos utilizar con una palabra sin otra palabra y cambian el significado. Otras que se pueden utilizar con palabras contables y otras con palabras incontables. ¿Ok? También recuerden que pues hay algunas que únicamente se utilizan con oraciones negativas o preguntas y hay otras que se utilizan únicamente con oraciones afirmativas o positivas, por así decirlo. Ok, vamos a ver esto, que puede ser lo que nos causa un poquito de confusión. Me gustaría que me escriban dos oraciones. Una con, ustedes van a elegir la palabra. Puede ser few o little, en a few y en a little. ¿Ok? ¿Me explico? Dos oraciones en total. ¿Ok? Pueden escribirlas. Una que tenga la palabra a y otra que no tenga la palabra a. ¿Ok? Y me las van a explicar. ¿Pueden comenzar? Si tienen preguntas, me dicen.
Are you ready? Can we check? One moment. One moment. Okay. ¿Listos? One minute, please. Okay. Ready, teacher. Yes, right. Okay, excellent. So let's check your sentences. Okay, let's start with Luis, please. Can you tell me your examples? Okay. She has few friends, Okay. comma, so she's quite quite. Okay. She has few So friends. so she's So she's quite quite lonely. normal. Lonelg. Okay. She has few friends, so she's quite. Can you repeat, please? Lonene L-O-N. N E. Ah, okay. Lonely. Yes. Okay. Excellent. The second one, please. Okay. We went out We went out for a few drinks after work. after work. Muy bien. Gemma, please. Nos queda un minutito.
He has few photos on Instagram. Okay. On Instagram. Okay. La segunda. There are a few books on the shelf. Shelf. Okay. Muy bien. ¿Qué más, please? Sorry, Mariana. There is little water in the pool. The pool. And the last one, please. There are a few grapes. Few drinks. ¿Hasta ahí? Yes. Ok, muy bien. Bueno, muy bien sus ejemplos. Bueno, ya están las 8:30. ¿Les parece si revisamos esto la próxima clase? Como ustedes gusten. Yes, teacher, Yes, I'm teacher. fine. Sí, muy bien. Vamos a dejar eso pendiente y continuamos la Another próxima class. clase. Okay, so if you don't have any more questions, that'll be it for today, and I'll see you next week. Okay? Thank you. Thank you so much, guys. Have a Thank good you. night. Thank you. See you. Have a nice weekend. See you. Have a nice night. Thank you so much. Bye-bye.